que sintonizan BPI TV cuando son las 10:30 de la mañana. Reporta desde Caracas, Venezuela, Andrés Fornerino y Meto. Vamos a escuchar la rueda de prensa que sostiene el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Venezolana, Rafael Guzmán, sobre la actividad económica en Venezuela para el año 2017. Nosotros nos endeudamos muchísimo más. Hoy esa deuda hasta el año 2027 puede llegar, sobrepasa esa deuda financiera a los 150.000 millones de dólares. Y con esa renta petrolera y con ese endeudamiento, ¿qué se hizo? No se hizo otra cosa que, ¿se hicieron hospitales? No. ¿Se hicieron autopistas? Tampoco. ¿Se construyeron nuevas escuelas? No. ¿Se ayudó a la producción nacional para abastecer, para empezar a producir en Venezuela todo lo que nos comemos? No. Pasamos de producir el 70% de lo que nos comemos en el país a importar el 70% de lo que nos comemos hoy por hoy. En Venezuela, hoy, solo apenas quedan 3.800 industrias. 3.800 industrias con la amenaza de que este año cierren más de 1.000 empresas. La caída, por supuesto, de la producción petrolera, que estamos hoy en nuestros niveles más bajos desde hace 60 años, con un riesgo de poder terminar el año en una producción casi por debajo del 1.000.000 de barriles de petróleo diario. Porque no se hicieron las inversiones, porque tampoco se entiende el modelo de negocio petrolero y, por supuesto, los ataques a todas las actividades conexas del petróleo. La corrupción. Jordania decía que entre el año 2006 y el año 2016 se pudieron haber malversado alrededor de 300.000 millones de dólares. Con listados de empresas fantasmas que lo que hicieron fue, por supuesto, a través de esas empresas, dedicarse a la importación de alimentos que nunca llegaron, con sobreprecios que todos los venezolanos pagamos. Y por eso, y para darle también ya paso a el diputado Guerra, el sometimiento de las instituciones venezolanas, no informar las cifras. Todos sabemos cómo el Banco Central de Venezuela ha sido sometido en los últimos años, convertido en una banca de inversión para el gobierno nacional, modificando la ley del Banco Central de Venezuela única y exclusivamente para el antojo del gobierno, al igual que la ley de administración financiera, que sufrió 17 modificaciones desde el año 2000 a la fecha. Y por ello es que hoy por hoy el Banco Central no dice las cifras. El Banco Central es el primer responsable de la hiperinflación que nosotros estamos viviendo por la emisión inorgánica de dinero. Con esto doy la palabra al diputado José Guerra para que le informe al país del índice de actividad económica. Buenos días. El Banco Central de Venezuela tiene 2 años que no publica 2 cifras capitales fundamentales para Venezuela: la cifra de inflación y la cifra del Producto Interno Bruto. La Asamblea Nacional, cumpliendo su responsabilidad, elabora el índice de inflación todos los meses, que se va a presentar el correspondiente a febrero, el jueves próximo, y el índice de actividad económica, que es un índice que es la medición del Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante la cifra del Producto Interno Bruto? Porque el Producto Interno Bruto mide la producción nacional de bienes y servicios y el ingreso de los venezolanos. Cuando la economía está creciendo, está aumentando, el Producto Interno Bruto está incrementando su nivel, y cuando la economía está contrayéndose, el Producto Interno Bruto está bajando, es decir, el ingreso de los venezolanos está bajando. El gobierno decidió una política de oscurantismo y no publicar las cifras económicas correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, y la economía parece que la historia económica parece que se hubiera
petrificado, se hubiese acabado en el 2015, último año de las cifras económicas. Aquí están las cifras. Aquí están las cifras. En el 2017, la economía venezolana cayó 13,2%, superior a la caída de la economía en el año 2016, que fue de 12%. Pero el acumulado en la gestión de Nicolás Maduro, correspondiente a 2012, 2013 hasta el 2017, es de 25%. La economía ha perdido una cuarta parte en el periodo que corre durante la gestión de Nicolás Maduro. No ha habido una economía que haya sido sometida a un grado de destrucción, de aniquilamiento en el mundo como la economía venezolana durante la gestión de Nicolás Maduro. La experiencia más cercana es la de Argentina entre los años 2001 y 2004, pero esta catástrofe venezolana ha superado la crisis argentina del año 2001 al 2005. Estamos hablando de que la economía perdió, repito, 25% de su capacidad productiva en apenas 4 años, medido por el indicador de actividad económica que publica la Asamblea Nacional en ausencia del dato del Producto Interno Bruto que el Banco Central tiene escondido, porque lo tienen escondido, y no quiere publicar la cifra justamente para que no se sepa el nivel de destrucción de la economía venezolana. Ahora, ¿qué significa que la economía se haya contraído 13,2% en el año 2017, que ha caído de manera sistemática el nivel de vida de los venezolanos? Ahora, ¿a qué factores se atribuye esta caída de la actividad económica? Se atribuye a 4 factores principalmente. El primer factor tiene que ver con la caída, como ya apuntó el diputado Guzmán, a la caída de la producción petrolera. El año pasado perdimos casi 1 millón de barriles de petróleo por la crisis de PDVSA que explotó a comienzos de este año y evidenció la decadencia en que está PDVSA. Entonces, primer factor, la caída de la producción petrolera por una cifra cercana al 1 millón de barriles durante el año 2017. En segundo lugar, la economía cayó porque no hay quien consuma. El consumo está caído, y está caído porque está disminuyendo agresivamente las remuneraciones de los empleados, de los trabajadores activos y jubilados en virtud de la hiperinflación. La hiperinflación ha mermado la capacidad de compra, entonces los bienes no se producen porque no hay demanda para comprar los productos. El segundo factor. El tercer factor fue la fuerte depreciación del bolívar en el mercado paralelo, que encareció los costos de producción de muchos bienes y muchas empresas se vieron precisados a no seguir produciendo en virtud justamente de la carestía del dólar paralelo y la ausencia de la liquidación de divisas oportunamente para que la empresa privada pudiera seguir su ritmo de producción. Y el cuarto elemento que explica la caída de la actividad económica 2017 fue el frenazo que se pegó o que el gobierno le impuso a la industria de la construcción en virtud de 2 circunstancias. Uno, la escasez de cemento y de cabillas, y por otra parte, los problemas de financiamiento asociados a las deudas acumuladas con los constructores y los proveedores del Estado en materia de construcción. Entonces, la combinación de esos 4 elementos ha causado un cuadro. Esto no es un cuadro de recesión de la economía, es un cuadro de depresión económica, que es una cosa distinta. Una contracción, una recesión de la economía es cuando durante 2 trimestres consecutivos la economía muestra signos de reducción de la actividad económica. Pero es que tenemos ya 18 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Esto no es un cuadro de recesión convencional, este es un cuadro de depresión económica que tal vez el antecedente histórico más parecido a esto es lo que vivió los Estados Unidos en los años 29 y 30, cuando la Gran Depresión americana, que no se pudo catalogar como una. Esto no es una simple recesión, que la economía cayó 2 trimestres, después rebotó, no. Tenemos 18 trimestres consecutivos de caída. Este es un cuadro depresivo de la economía venezolana, que se expresa en esta disminución importantísima
del ingreso y de las condiciones de vida de los venezolanos. Ha cumplido así pues la Asamblea Nacional con el mandato que nos dio el pueblo de no solamente legislar, sino también de controlar al gobierno. Y este control se está haciendo más efectivo desde la Comisión de Finanzas cuando estamos produciendo las cifras que el Banco Central tiene oculta y que no puede revelar, ni quiere revelar para no evidenciar la magnitud de la catástrofe que hoy vive Venezuela, producto de un modelo económico absolutamente fracasado. Muchas gracias. Estamos a la orden para cualquier pregunta. ¿Cómo se refleja esa cifra de la caída de la economía por ejemplo, si tienen las cifras en el cierre de fuentes de empleo, de compañías, de empresas? Bueno, las empresas el parque industrial de Venezuela en el año 1999 era prácticamente casi 9.500 empresas formales. Industrias. Hay comercio, pero la parte industrial era 9.000 establecimientos industriales. En el año 2017 estará por 3.800, una caída más de la mitad. Y el desempleo no es mayor porque los salarios son muy bajos. Es decir, la contrapartida de la tasa de desempleo que el gobierno se llena la boca diciendo que está en 9% y que es una tasa baja con respecto a otros países es porque los salarios son muy bajos. Entonces, si los salarios fuesen más altos, el desempleo fuese más alto. Por tanto, detrás de esa caída de la economía está la declinación del establecimiento industrial de Venezuela, del empleo de calidad y de los salarios. Los salarios no van a crecer nunca con esta economía postrada como está hoy. Ahora, diputado, ¿ustedes manejan algún tipo de cifra de desempleo en los últimos meses? Y se lo pregunto porque ha habido denuncias que ha habido una deserción laboral debido precisamente a los bajos sueldos y que la gente pondera que gasta más en pasaje, en comida, que es lo que gana precisamente en una empresa. ¿Ustedes tienen cifras de eso? No la tenemos, es una medición difícil, pero la evidencia, digamos, que tú ves todos los días es que efectivamente hay una caída, sobre todo en la generación de nuevos empleos. Es decir, la economía tiene que generar todos los años 100.000 puestos de trabajo nuevos para absorber a la fuerza de trabajo que está incorporando al mercado. Los muchachos que pasan a cumplir 18 años y están en condiciones de trabajar. Si no generamos 150.000 puestos de trabajo o 100.000 puestos de trabajo al año, el desempleo va a aumentar. Entonces es muy probable que las cifras de desempleo, cuando se publiquen, vayan a indicar un aumento importante y sustancial del desempleo abierto, porque hay un desempleo encubierto en salarios bajos. El desempleo en la persona que ya no ausencia laboral y porque empresas que están cerrando no abrieron o empresas que iban a abrir y no pudieron arrancar su proceso productivo. El jueves se va a presentar en esta misma salón el correspondiente al mes de febrero y el acumulado del año. Bueno, diputado, también queríamos saber sobre, bueno, ya hoy se cumplen 5 años de la muerte del presidente Chávez. ¿Hay algo que celebrar? Es decir, hoy, por ejemplo, el gobierno venezolano tiene un acto para celebrar. ¿Hay algo que celebrar ante este panorama que usted nos está dando el día de hoy? Bueno, ninguna muerte se puede celebrar, evidentemente, ¿no? La muerte física de la persona. Pero lo que yo sí puedo decir es que Hugo Chávez dejó un modelo que nos trajo hasta acá. Nicolás Maduro es el continuador de la obra de Hugo Chávez. Entonces, cuando tú mides el desempeño en la economía durante la gestión de Hugo Chávez, el desempeño fue totalmente mediocre. Entonces, lo que tenemos hoy es la cosecha del legado que dejó Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez fue el que implantó el control de precios, el que implantó el control de cambio, comenzó las estatizaciones de empresas, empezando por el sector agroproductivo. Las empresas estatizó las compañías petroleras de la faja del Orinoco en el 2007, estatizó Sidor, estatizó las compañías de cemento, estatizó la electricidad de Caracas y ve la crisis que tenemos hoy. Entonces, lo que tenemos, el resultado de lo de hoy, es lo que Hugo Chávez sembró durante su gestión. Diputado, ¿en cuánto tiempo se puede revertir una situación de depresión económica en el país y qué medidas hay que tomar de inmediato? Bueno, nosotros, el equipo económico de la unidad ha estado trabajando en una propuesta económica que se va a presentar. Hubiésemos deseado que se presentase antes, pero no se ha presentado. En ese plan económico están las medidas para salir de la hiperinflación y que la economía crezca. Por ejemplo, aquí no hay solución a la crisis económica si no hay un nuevo enfoque en la materia petrolera. Venezuela no va a exportar alpargata, ni sombrero,
ni Parchita, ni Cambure. Vesporte es petróleo. Y tenemos una capacidad mermada de petróleo de 1 millón de barriles que tenemos que recuperar, y eso se hace con inversión privada. PDVSA no está en condiciones de invertir 1 céntimo en petróleo. Tiene que ser inversión privada para recuperar la industria. En materia de hiperinflación, la solución es clara y directa. Parar el financiamiento inorgánico del Banco Central al déficit fiscal, ¿verdad? Que implica a su vez eliminar, no mejorar, eliminar el control de cambio y que ella es una sola tasa de cambio. Y la cuarta medida es una encaminada a lo que ya se apuntó anteriormente por parte del diputado Guzmán, que es la idea de renegociar la deuda externa y salir del incumplimiento de pago del default que tenemos. No hemos pagado un bono desde octubre del año pasado, estamos en cumplimiento de pago, tenemos 3.500 millones de dólares morosa acumulada, y aquí no va a entrar 1 centavo, ni financiamiento, ni por Petro, ni por ninguna otra mecanismo de financiamiento, si no se resuelve primero el default, el incumplimiento de la deuda. Entonces hay que refinanciar la deuda. Diputado, justamente con respecto a ese default, ¿qué se sabe? Ahí es un tema muy opaco. ¿Qué se ha adelantado? ¿Se va a haber algún recurso legal por parte de los tenedores de bonos? ¿Cómo está la situación en ese sentido? Bueno, el hecho es que estamos en incumplimiento. El hecho es que estamos en cumplimiento de pago. Por ejemplo, en febrero se vencieron 705 millones de dólares y no los pagamos. Y se suma a los 600 que teníamos antes de capital e interés. Entonces debemos casi 3.000 millones de dólares. Entonces, sí, el tema está en que si no se hace el pago y los acreedores deciden lo que llaman la aceleración, el mecanismo que está en los contratos de la aceleración de los pagos, entonces tendrían la opción de cobrar casi todos los bonos vencidos, con lo cual pondrían a Venezuela a tener que pagar casi 60.000 millones de dólares que no tiene cómo pagarlo por deuda financiera. Entonces, los acreedores, entiendo yo, que están buscando una manera de cobrar sin llegar al litigio y embargar los bienes de la República, porque para ellos es más fácil cobrar amistosamente que cobrar con un litigio. Pero hay un incumplimiento de pago, y hasta que no se resuelva ese incumplimiento de pago aquí, nadie va a poner $1. Y digan que van a comprar Petro por 700 millones, todo eso es mentira. Nadie va a poner $1 en un país que tiene default de su deuda. Diputado, en el caso de concretarse unas sanciones petroleras, ¿cuál sería el escenario, sabiendo que Estados Unidos es el principal comerciante de Venezuela? También, en cuanto está la caída del bolívar, si tiene ese dato, y en este caso, con la escasez de efectivo, si desde la Comisión de Finanzas han hecho un estudio de cuánto efectivo se necesita en el país para entonces sanar pues, esta escasez. Bueno, hay varios temas acá. Primero es las sanciones petroleras, que es una decisión de Estados Unidos, con lo cual nosotros hemos manifestado que es una decisión de Estados Unidos, que no nos compete a nosotros. Uno podría decir que no está de acuerdo con sanciones petroleras o de ningún tipo al país, que son distintas a las sanciones a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, son dos cosas distintas. Ahora, una sanción petrolera para Venezuela sería una catástrofe para Venezuela. ¿Por qué una catástrofe? Porque Venezuela está exportando aproximadamente 1 millón o 1.200.000 barriles de petróleo al día. De esos 1.200.000 barriles de petróleo al día, 600.000, 500.000 van a los Estados Unidos. Y el resto va a la India y a algunos Américas, prácticamente, y a China. Pero los que van para China es para pagar la deuda que tenemos con China, de manera que no te entra caja. Entonces, igual que Rusia. Sí, igual que lo que sucede con Rusia, de manera tal que si el país es objeto de una sanción por parte de los Estados Unidos, te quedas sin un mercado y no tiene ahorita cómo suplir el mercado de los Estados Unidos, con lo cual el ingreso petrolero de Venezuela, que es el único ingreso en dólares, que es lo que cuenta, aquí no cuentan los bolívares, sufriría una caída de por lo menos 50-60%, con lo cual lo que conocemos hoy de crisis se exponenciaría, se potenciaría aún más. Lo que hemos visto de crisis hoy sería nada con respecto a una sanción petrolera, porque no hay mercados que te puedan absorber de manera rápida 600.000 barriles de petróleo, 500.000, porque China le está comprando también a Irak, le está comprando a los Estados Unidos, que está exportando petróleo, y también le está comprando a Rusia. De manera que eso sería un problema. En cuanto al tema del efectivo, bueno, esta Comisión de Finanzas oportunamente, y usted lo sabe, alertó al país sobre el problema del cono monetario. Alertó al país. ¿Cuál es la solución ahorita?
para el problema del cono monetario. El problema, la solución ahorita para el cono monetario es sacar de una vez, imprimir de una vez 3 billetes en cantidad suficiente. El billete de 1 millón de bolívares, el billete de 500.000 bolívares, el billete de 200.000 bolívares y el billete que falta, el de 50.000 bolívares. Porque si tú emites el billete de 1 millón, que es lo que hace falta en este momento, el billete de 1 millón ahorita es el equivalente el año pasado al billete de 100.000, por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, con el billete de 1 millón de bolívares, si no tienes los billetes suficientes de 500, de 200, de 100 para dar vuelto, entonces no lo saques, porque vas a tener un billete que no va a tener capacidad para ser usado en el mercado porque no hay cómo dar vuelto. Entonces, el Banco Central allí ha actuado de manera irresponsable, manteniendo un cono monetario absolutamente inviable, unos billetes que no se consiguen, los cajeros de los bancos están absolutamente inutilizados y la gente tiene el calvario de que no consigue billetes y aparece un fenómeno nuevo que no se conocía en el mundo, que es que el billete tiene precio. La escasez llevó a que el billete esté pagando casi 200% sobre su valor. Hay lugares en el estado Zulia donde por 1 millón de bolívares usted hace la transferencia por 3 millones de bolívares y por 2 millones de bolívares. Y eso es lo que está pasando por la escasez de billetes. Ahora, ¿de quién es culpa la escasez de billetes? La culpa de la escasez de billetes no es culpa del Banco Comercial, ni de los comercios, es culpa del Banco Central, que no emite los billetes. Al no emitir los billetes, el Banco Central, entonces los bancos que hacen la distribución de los billetes se quedan sin saldos monetarios. Nosotros el año pasado calculamos que había un déficit de 2.500 millones de piezas de billetes. No de bolívares, sino de unidades de billetes. 2.500 millardos. Ahorita ese déficit debe estar cerca de los 5.000 millones de piezas. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación desbarató y absolutamente depreció el billete de 100, el billete del cono monetario viejo, y los billetes de 20.000, que era el mayor, prácticamente ahorita no vale nada. De hecho, con un billete de 20.000 tú no puedes comprar prácticamente ningún producto. Entonces, por la inflación. Entonces, si no se para la hiperinflación, vamos a tener que imprimir hoy el billete de 1 millón y para junio de este año tener listo ya el billete de 2 millones de bolívares, que sería equivalente al billete de 2.000 millones de los viejos. Diputado, pero nosotros hemos asistido a varias ruedas de prensa de ustedes y son casi que las mismas advertencias y el gobierno no ha hecho caso omiso a todas esas sugerencias de ustedes. ¿Hasta dónde vamos a llegar entonces? No, ¿hasta dónde vamos a llegar? No, hasta dónde nos está llevando el gobierno a que lleguemos. Porque la función del Parlamento no es gobernar. Ojalá que fuésemos gobierno. Si nosotros fuésemos gobierno, estos problemas no existiesen. Pero la decisión en materia de cono monetario, de estabilidad de la moneda, es una decisión del Ministerio de Finanzas y del Banco Central y del Poder Ejecutivo. La rama legislativa lo que ha hecho es lo que estamos haciendo ahorita, alertar, advertir y recomendar. Porque nosotros no nos hemos quedado en la crítica nada más. Aquí se presentaron el año pasado, 2016, 10 propuestas para resolver la crisis económica del gobierno. Ni siquiera se la leyeron, creo yo. Entonces, ve dónde estamos ahorita. Y lo advertimos. Va a venir un cuadro hiperinflacionario que va a acabar con el salario, va a destruir el ahorro, va a destruir la pensión y va a destruir la jubilación. Bueno, ¿a dónde nos trajo esto? Nos trajo la crisis que nosotros enfatizamos y advertimos oportunamente. Ese es el trabajo nuestro, advertir y proponer. Pero la función ejecutiva es la de gobernar. Ahora, cuando nosotros seamos gobierno, la primera tarea que vamos a tener es parar en seco la hiperinflación, porque es la ruina del país. ¿La caída del Bolívar? Con respecto al dólar. Sí, la caída del Bolívar. Bueno, el Bolívar, para darte este ejemplo, un billete de 100 bolívares, de 100, no de 100.000, pero un billete, no, de 100.000, un billete de 100.000 bolívares, que se emitió en noviembre del año pasado, que fue la primera emisión del billete de 100.000, no de 100, sino de 100.000. Hoy, en el mes de febrero, ese billete es equivalente a un billete de 20.000. Perdió 80% de su valor por la hiperinflación. Pues tienes la inflación de noviembre, de diciembre y de enero, que ha sido muy agresiva, entonces el billete no tiene ningún valor. La moneda perdió todas sus facultades. Cuando salió el cono monetario en el 2006, el nuevo cono, el billete de 100 bolívares, ¿no? Ese billete de 100 bolívares tenía un poder adquisitivo de casi 50 dólares. ¿Okay? Hoy, nuestro billete de mayor denominación, que es el billete de 100.000, es de... no llega a 20 dólares. No, 30 centavos. A 30 centavos, exacto, 30 centavos. 30 centavos.
Diputado, esta situación económica ha Ahí lo tiene. generado una diáspora que cada vez va en aumento. Pero a su vez esa diáspora es el mecanismo de subsistencia de familiar a esas personas que se van, porque les envían remesas que les permite, por la depreciación del bolívar, por cierta cantidad, les permite mantenerse, porque al cambio le permite recibir una cantidad considerable de bolívares. ¿Qué consideración tiene usted ante eso y qué datos maneja sobre eso? Sí, la remesa. Venezuela es un país que está viviendo ahorita de la remesa. La mayoría de los venezolanos, por lo menos el 30% de los venezolanos, tiene un familiar en el exterior. El año pasado hubo un cálculo de que entraron 1.200 millones de dólares por remesa. Se esperan más de 2.000. Sí, este año se esperan más de 2.000 millones de dólares. Y ya hay casos de empresas que por la vía de los teléfonos inteligentes se están desarrollando aplicaciones para transferir dólares vía teléfonos inteligentes y que una vez con los dólares la persona haga las operaciones aquí directamente, por mecanismos expeditos de transferencia, como el PayPal, entre otros. Hay varias aplicaciones y algunas aplicaciones, para conocimiento de ustedes, se están desarrollando exclusivamente para Venezuela, porque ya las remesas se están haciendo una realidad, son una realidad. Este año está esperando 2.500 millones de dólares. Fíjense, este año las exportaciones petroleras, lo máximo que pueden llegar son a 20.000 millones de dólares. Y las remesas van a ser 2.000. Es el segundo ingreso. Sí, es el segundo ingreso del país. Y no es oficial. Y no es oficial. Entonces, ¿qué tendría que hacer un gobierno serio, responsable? Quitar el control de cambio y que la gente canalice sus dólares por el mercado oficial y no crear el mecanismo del mercado negro, porque los dólares no aparecen en la economía. Entran por un bolsillo y salen por otro bolsillo. Si la economía funcionase sin mercado paralelo, es decir, sin control de cambio, ¿qué hace la gente? Va a la casa de cambio, va a los bancos y hace su transformación de sus dólares en bolívares. Y la economía se pudiera financiar de manera sana. Pero ahora los dólares salen de un bolsillo, entran para otro y nunca entran en el circuito económico por el control de cambio. Y esa era la expectativa que nosotros teníamos cuando salió el nuevo DICOM. De hecho, ellos lo anunciaron para hacer más atractivo, para que las remesas entraran en el DICOM. Sin embargo, al hacerse las operaciones y establecer una tasa del DICOM en apenas 30.000 bolívares, obviamente nadie va a mandar un dólar a Venezuela porque todo el mundo quiere y lo va a cambiar a 30.000, teniendo un mercado paralelo que te lo está pagando a 200 y pico. Entonces, ojo, en ese DICOM se están haciendo operaciones por 200, por 190.000 bolívares por dólar. El problema es que hacen una sola operación que la tiran a un bajo precio y ese es el referente para las casas de cambio, para los impuestos. Entonces, por el nuevo sistema, pues que es la transacción más baja, es la que va a marcar el precio. Entonces, hacen una operación para mantener el precio, para mantener ese precio bajo, y bueno, entonces la gente paga los impuestos, las tasas que se tengan que pagar en dólares a ese cambio, pero no entran las divisas por remesa, porque nadie va a ir a una casa de cambio a entregar $1 por 30.000 bolívares. Cuando lo puede cambiar por ahora, pero fíjense una cosa. Pero vamos a estar claros, si el control de cambio se eliminase y entran las remesas, en una economía que reciba 2.000 millones de dólares al año en remesas, y va a ser más, eso va a ser más, porque el trabajador venezolano de la diáspora, por lo menos en los Estados Unidos, que es donde produce más ingresos, es el segundo empleo, el segundo extranjero de mayor calificación latinoamericano después de los argentinos, y el que tiene el mayor ingreso en el estado de la Florida es el venezolano, porque es el más capacitado. Entonces, eso no está mandando $50, está mandando más de 50, está mandando de 300, 400 y 500. Ahora imagínate usted una economía que va a recibir 2.500 millones este año, y el año que viene va a recibir 4.000, la tasa de cambio no va a ser 200.000, va a ser mucho menos. Entonces, ayudaría a estabilizar la tasa de cambio. Entonces, bajaría el precio del dólar y lo pondría en su nivel que es. ¿Cuánto es ese nivel? 110 o 100.000 bolívares por dólar, que es la tasa correcta, pero no 200.000. Entonces, quitando el control de cambio, todo el mundo gana, porque gana el que va a vender los dólares un poco más caro, pero también la economía se va a estabilizar porque la tasa de cambio no va a ser 200.000. Porque si el tipo de cambio empieza a subir, le empieza a llegar remesa, el tipo de cambio claramente tiene que bajar porque hay más oferta de dólares. Que fue lo que pasó en México, lo que pasó en todos los países que recibían remesas, que las remesas actuaban como un mecanismo para estabilizar el tipo de cambio, que es lo que va a pasar en Venezuela si quitamos el control de cambio. Bueno, muchas gracias.
Bien, escuchaban las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, José Guerra, quien había advertido o había explicado al menos 4 razones de por qué ha disminuido el Producto Interno Bruto en nuestro país. También hablaba sobre la recuperación de la economía, ha manifestado que cerca de los últimos 4 años se ha registrado que el 25% ha disminuido en la producción nacional. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.